Bien, hermanos, entonces estaremos pasando por el ministerio de la palabra. Para ello quiero que me acompañen al libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 14, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y hoy, como es habitual, cada día domingo en la tarde volveremos a hablar de esta vieja historia llamada Evangelio. Y que sin importar cuántas veces se predique, cuántas veces se hable de este mensaje precioso llamado Evangelio, este nunca pierde su frescura, jamás pierde su poder. Y si yo, como predicador, se me diera a escoger predicar un solo mensaje toda mi vida, predicaría este mensaje, siempre, el Evangelio. Creo que no hay mensaje que supere el Evangelio. Creo que no hay palabras más hermosas que hablar acerca del Evangelio. Es la dicha más grande predicarlo, pero también es la dicha más grande oírlo. Así que siéntanse honrados por el Señor. Les da la oportunidad de sentarse aquí y oír una vez más el precioso Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso es una gran honra. Pero también este mensaje, siendo así tan honroso y tan glorioso, trae consigo una gran responsabilidad. Lo que hagamos con esto determinará nuestra vida, no solo en esta tierra, sino allá cuando dejemos de vivir en esta tierra. Entonces trae una gran responsabilidad porque tiene grandes consecuencias. El cómo nosotros respondamos al mensaje más hermoso que Dios le ha dado al hombre. Repito, el Evangelio. Y como en el Evangelio la suma y centro, el sol de este mensaje es Jesucristo, hoy quiero hablar acerca de Jesucristo. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y mi anhelo es que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, infunda esa fe en el corazón de ustedes, sobre todo de aquellos que no han creído. Y para mí, la mayor fuente y motivación de fe, de confianza en Dios, es el propio Hijo de Dios, Jesucristo. Así que hoy, a través de este pasaje de Juan, quiero que hablemos de Jesucristo, veamos su belleza, veamos su carácter, veamos sus promesas y veamos también la obra que Él ha hecho por pecadores como nosotros. Vamos a las Escrituras. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Estas son palabras del propio Señor Jesucristo. El contexto es que Él ha estado junto a sus discípulos en lo que conocemos como la última cena. Eran ya las últimas horas en que Jesucristo, el Señor, estaría junto a los que Él amaba. Estos discípulos la habían seguido por más de 3 años, habían estado con Él, habían caminado junto a Él, habían oído sus enseñanzas, le habían visto hacer sus milagros. Y en estos 3 años ellos habían crecido en confianza por Jesucristo, en amor por Él. Pero resulta que en esta última cena el Señor les revela algo que para ellos es muy chocante. Él les dice que tiene que dejarles, que tiene que irse, que tiene que morir y que será entregado en manos de sus enemigos y que Él sufrirá una cruel muerte delante de estas personas. Y no solo eso, sino que también les revela de que uno entre los 12 del grupo cercano del Señor Jesucristo sería el traidor, el que le entregaría a los detractores de su maestro. Y también les revela que otro de los cercanos, otro de los 12, uno que era considerado como un líder entre ellos, le negaría con juramento. Entonces estas noticias habían traído gran tristeza al corazón de los discípulos. Su maestro iba a morir, uno se levantaría como traicionero, otro se levantaría como un negador del maestro. Todo el mundo se les viene abajo. Pero el Señor sabía lo que hacía. Él sabía a dónde iba. Y entonces es por eso que Él le dice estas palabras a los discípulos. No se turbe vuestro corazón. Y les dice aquello
porque Él sabe lo que está haciendo. Él tiene la plena seguridad de que nada de esto será en última instancia, para la perdición de sus discípulos, sino que el camino que Él está recorriendo es un camino que ya había sido trazado por Dios y que estaba determinado de antes que Cristo lo llevara a cabo y que el resultado que Él buscaba tener por medio de este camino era el mejor, pues había sido diseñado por Dios. Entonces Él le dice: no se turbe vuestro corazón. Pero lo más glorioso de este pasaje es la razón por la que ellos no debían turbarse. Él dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y esa es la razón. Él se está poniendo como el centro de la fe de los discípulos. Sin importar las difíciles cosas que vendrían más adelante, ellos no debían de hacer lo que estaban haciendo. Y esto era creer en Jesucristo. Y Jesucristo aquí se iguala en gloria a Dios mismo. Porque miren las palabras de Cristo. Él dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces, según las palabras de Jesucristo, creer en Dios es sinónimo de creer también en Jesús. Por tanto, lo que Cristo está diciendo aquí es que Él es el Dios hecho carne. Él es el Dios aquí en la tierra, en medio de nosotros. Y que nadie realmente puede creer en Dios si antes no cree en Jesucristo. Y Cristo lo que nos está enseñando acá es que no hay ninguna salvación, no hay ninguna relación que el hombre pueda tener con Dios si él no cree en Jesucristo. ¿Puedes creer en Dios? ¿Puedes creer en su existencia? ¿Puedes creer en que Él es el obrador de la creación y todas aquellas cosas? Pero si no crees en Jesucristo, realmente no crees en Dios. No estás con Dios, no perteneces a Dios. La única manera en que tú puedes descansar en Dios y confiar en Dios es si crees también en Jesucristo. Entonces el Señor Jesús se presenta aquí como Dios. Y eso es lo primero que tú tienes que entender de Jesucristo. Si tú quieres ser salvo, no puedes mirar a Jesucristo como un mero hombre, como otro maestro más que vino y levantó su voz en medio de la multitud de hombres y maestros que han levantado su voz y han querido ser líderes espirituales o líderes de lo que sea aquí en el mundo. Jesucristo no es uno más del montón. Jesucristo ni siquiera se compara a esos hombres. Jesucristo está en otra liga. Él es diferente a los demás. Sí, era hombre como nosotros, nuestra carne y nuestros huesos, es verdad. Jesucristo participó de lo que nosotros participamos, carne y sangre, dice el escritor a los Hebreos. Sin embargo, Él no era un mero hombre, Él era Dios. Y si tú no consideras a Jesucristo como Dios, no puedes ser salvo. Debes considerar a Cristo como Dios y hombre a la vez. Debes comer todo lo que es de Cristo. Él mismo dijo a sus discípulos: el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. En otras palabras, el que no cree en mí tal cual yo me presento a Él, o no acepta todo de mí, no puede ser mi discípulo. Y tú no puedes creer, no puedes pretender en ninguna instancia ser algo de Dios si primero no has creído en Cristo tal cual como Jesucristo se presenta y como Dios le presenta en su palabra. Jesucristo es Dios. ¿Has creído en Él como Dios? ¿Habías pensado antes en esto? ¿Has mirado a Jesucristo de una manera diferente o lo has tirado a Él y su santo nombre al saco de todos los hombres que han existido? ¿Has pensado que es un maestro simplemente? ¿Que es un gurú de buenas costumbres? ¿Un ejemplo de amor, moral, y que nosotros simplemente debemos seguir ese buen ejemplo? No. Jesucristo, antes de ser seguido, debe ser creído. Muchos cometen este gran error. Piensan en Jesucristo como si fuera eso, un modelo a seguir. Y simplemente aquello. Y que el mundo entero se va a arreglar si somos igual de amorosos y cariñosos como Jesucristo. Si somos igual de humildes y sacrificiales como Jesucristo. Y ese tipo de evangelio se predica aún hoy en día. Pero no, Jesucristo antes de ser seguido debe ser creído. Cristo, Dios y hombre a la vez, debe ser apreciado, debe ser
Tú debes poner tu confianza en Él, debes ser creído. Entonces, ¿has creído en Jesucristo? ¿Lo has mirado como Dios? Repito nuevamente mi pregunta. Si no ha sido así, no estás en buen camino. Sigamos viendo qué es lo que nos dice también el Señor. Él le dice a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, Él está tratando de consolar a sus discípulos, diciéndole que nada es perdido, que aunque Él deba ir a la muerte, Él les da esta promesa y les dice que Él va a un lugar y en ese lugar es llamada la casa de su Padre. Y que en ese lugar, llamada la casa de su Padre, hay muchas moradas. La idea aquí es que esta casa tiene millares y millares y millares de moradas, suficientes para recibir a todos aquellos que han creído en Él. Eso es el consuelo que les dice a sus discípulos. ¿Y cuál es la casa del Padre? El cielo. Y Jesucristo aquí se está mostrando no solamente como Dios, sino como el Hijo de Dios. Y es otra cosa que tú debes creer también para poder ser salvo. No basta con creer que Jesucristo es Dios. Tienes que creer que Él es el Hijo de Dios. Y que esa es la relación fundamental de Cristo y su Padre. Porque si nosotros no creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, la verdad es que estamos negando a Jesucristo mismo. Pero el asunto aquí también es que Cristo mismo dice de que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Y lo que está diciendo acá es que Él no va a perder a ninguno de aquellos que sean salvos por Él. Y no va a dejar a ninguno afuera. Pero también lo que nos está enseñando es que esta vida, la que tenemos nosotros ahora, es una vida temporal. Que hay un lugar donde hay moradas eternas cerca de Dios. Pero también hay otro lugar donde hay moradas eternas lejos de Dios. Esta vida es solo un paso hacia la eternidad, un soplo en medio del tiempo eterno de Dios, si tiempo se le puede llamar. Y el asunto está en que si tú no has creído en Jesucristo, no puedes tener la seguridad de que tú habitarás en estas moradas de las cuales Él está hablando, las cercanías con Dios, sino que las moradas, lamentablemente tuyas, serán lejos de Dios. Y esas moradas no son el mejor lugar donde ir a vivir. Nosotros sabemos lo que es una morada, conocemos lo que es una casa, sabemos lo cómodo que es ir a nuestro hogar. Sin embargo, aquí en la eternidad, y muchas veces, nosotros hacemos planes de cómo arreglar nuestra casa, cómo arreglar nuestro hogar, nuestra vivienda, cómo hacerla más cómoda, más hogareña para nosotros. Y lamentablemente, como seres humanos, jamás pensamos en dónde iremos a vivir en la eternidad. Nunca nos preparamos para la eternidad. Y si hiciéramos eso de manera más dedicada de lo que nosotros preparamos nuestras propias viviendas, tendríamos un mejor pasar, no en esta vida, sino en la eterna. ¿Sabes dónde irás a la eternidad? Si tú no has creído en Jesucristo, lamentablemente irás al infierno, donde el desapruebo de Dios, donde el castigo de Dios estará sobre ti. Y no porque Dios sea un Dios malo, sino porque nosotros somos malos. Nosotros estamos lejos de Dios y nuestros pecados han hecho una división entre nosotros y Dios. Entonces, el asunto es que nosotros no tenemos ningún derecho de ir a esas moradas. Y es más, siendo sincero, si nosotros somos pecadores y no hemos creído en Cristo, ni siquiera queremos estar en el cielo. Yo sé que esto no se piensa mucho, pero realmente el pecador no quiere estar en el cielo, no le agrada el cielo. Hay un antiguo predicador que enseñó esta gran verdad y lo dijo de una manera así. En el cielo se cantan alabanzas a Dios, pero si tú no has creído en Cristo, tú no quieres cantar alabanzas a Dios. En el cielo Dios es el tema y Jesucristo es el centro, la absoluta belleza de todo, pero a ti no te agrada Jesucristo. Tú no adoras a Dios y no quieres obedecer a Dios.
En el cielo sirven a Dios constantemente, día y noche, momento tras momento, y lo sirven con deleite y gozo. Pero a ti no te gusta servir a Dios. No hay deleite en tu corazón por las cosas de Dios. En tu alma no hay ningún deseo de someterte a su santa voluntad. En el cielo la palabra de Dios es lo más glorioso, pues son las palabras de Dios. Pero tú has despreciado las palabras de Dios. Allá hay una Biblia, tal vez. Allá hay un pasaje bíblico, pero nunca lo lees. Alguien lee algo de las Escrituras, alguna porción de lo que Dios nos demanda, o lo que Dios ha prometido, o de lo que Dios es, y tú lo rechazas. En el cielo se hacen todas esas cosas. Entonces el pecador realmente no quiere estar en el cielo. Pero esa es nuestra dureza de corazón. Pero la idea de presentarte ahora el Evangelio es darte a entender que hay unas moradas que son gloriosas y las cuales deben ser deseadas por ti. Ahora miren lo que dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él le dice a sus discípulos, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, la idea de Jesucristo es esta, miren. En el antiguo Israel había una costumbre común entre los hombres que desposaban a una mujer. Ellos iban, la pedían en matrimonio y la desposaban. La mujer quedaba comprometida con aquel varón, pero él no se la llevaba a su hogar. Lo que él hacía era ir al lugar donde sería la casa de ellos dos como matrimonio, y él antes de llevarse a su mujer iba a ese lugar y preparaba la casa. Y una vez que él tenía lista la casa, él volvía entonces a la familia de la mujer a buscar a la mujer y llevársela a sus moradas. Y esa es la imagen que Jesucristo le da aquí a sus discípulos, diciéndoles que Él iba a hacer exactamente lo mismo por ellos, que Él les iba a dejar por un tiempo mientras Él iba y preparaba las moradas, donde después llevaría a su pueblo, que es como su esposa, para que estuvieran para siempre con Él. ¿Y qué nos dice aquello? Que Jesucristo primero es un Salvador cercano. Él anhela estar con los que Él ha salvado. Él es tierno, cercano. Él no es alguien lejano, Él no es alguien que no se compadezca por nuestras debilidades como hombre. Él se compadece de los suyos y sus discípulos fueron pecadores. Y a veces pensamos que nuestros pecados podrían hacer tal división entre nosotros y Dios que no habría más esperanza, pero resulta que el Evangelio que ahora estamos hablando es para mostrarte precisamente esto, que hay esperanza para ti. Y que así como estos hombres se les estaba prometiendo una morada eterna para estar con aquel que es su Salvador, ustedes también pueden tener esa esperanza de estar con este Salvador, con sus pecados perdonados. Y Él les dice que si no hubieran habido muchas moradas, Él se los habría dicho. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice Él. Y la idea de esto es que Jesucristo es un Salvador sincero. Él es sincero. Y siempre fue sincero con sus discípulos. Y ahora Jesucristo también es sincero con las almas hoy en día. Es verdad, a veces, no a veces, sino nunca es agradable saber de que delante de Dios somos enemigos de Dios. Que nuestros pecados nos han creado esa enemistad con Dios. De que tenemos una gran deuda con Dios a causa de haber violado sus mandamientos. Y Cristo, por medio del mensaje del Evangelio, nos envía con esa sinceridad. Pero también Jesucristo es sincero cuando Él te ofrece esa salvación. Él realmente va a salvar. Él realmente va a pagar ese pecado. Dios realmente se va a reconciliar contigo a través de Cristo Jesús. Y Él realmente va a volver a este mundo. Porque en el versículo 3 dice, y si me fuere, Dios prepararé lugar, vendré otra vez, Dios tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el asunto es que el Señor vuelve. Él se fue para volver. ¿Cuándo? No lo sabemos.
Pero hay un día en que Él llegará a esta tierra y todo ojo le verá. Sí, el Señor vuelve y vuelve por los suyos. Y esa es la advertencia que también como iglesia damos a aquellos que no han creído en el Señor. Es que cuando Él vuelva, para su iglesia será una grandilla, pero lamentablemente para aquellos que no creyeron no será ninguna alegría. Para nosotros como iglesia vuelve como un salvador, como un novio en busca de su novia, como un esposo en busca de su esposa, como un pastor en busca de sus corderos. Pero para aquellos que no tienen a Jesucristo y que no han creído en Él, Él volverá como un juez y juzgará cada una de sus obras. Así que para que cuando Él vuelva, tú puedas ir a esas moradas eternas, debes creer en Él. Debes creer en Él. Y creer significa confiar. Pero Él mismo lo está enseñando acá y vamos a ver en cómo debemos creer y en qué es lo que debemos confiar de Él. Y Él le dice a sus discípulos, si sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí los discípulos que en ese entonces todavía estaban inmaduros en la fe, que no entendían mucho las cosas espirituales. Entonces Tomás toma la palabra y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ellos no estaban entendiendo que Jesús se dirigía al Padre y que había un camino para llegar al Padre. Entonces el Señor le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí está lo que yo decía al principio. No puedes creer en Dios si no crees en Jesucristo. No puedes ir a Dios si antes no has venido a Jesucristo. Porque Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, ¿cuál es el camino a esas moradas eternas? A la presencia de Dios el Padre, Jesucristo. Hay un antiguo predicador que dijo, hay muchos caminos que llevan al infierno. Muchos caminos que llevan al infierno, pero un solo camino que lleva al cielo. Y ese camino es Jesucristo. Un camino tiene un destino. Un camino tiene un principio y un final. Y Jesucristo es ese camino. Jesús es la puerta al cielo. Y Jesús es también la verdad. Eso quiere decir de que Él mismo es todo lo que Dios es. Toda la verdad está en Cristo. Si estás sin Cristo no tienes ninguna verdad. Y Él mismo dice, y Él es la vida. Y esto quiere decir no la vida, esta vida que nosotros tenemos, con la cual nos movemos y somos, sino que Él está hablando de la vida en relación con Dios. Porque la muerte realmente es separación entre el hombre y Dios. Entonces la vida sería que nosotros volviéramos a tener una comunión con Dios. Y la idea es que Jesucristo es esa vida. Él es la reconciliación entre el pecador y Dios. Ahora, ¿cómo Jesucristo se convirtió en el camino, en la verdad y en la vida? ¿Cómo es posible que Él sea eso? Bueno, la entrada al cielo o la abertura al camino que lleva al cielo tiene un portón. Y ese portón tiene una llave. Y esa llave es la cruz de Jesucristo. La única manera de que un hombre, como un ser humano, como cualquiera de nosotros, pueda tener acceso a la presencia de Dios es con la llave de la cruz de Cristo. Yo no me refiero aquí a una llave hecha de madera, de metal o de cualquier otro tipo de material. Me refiero a la obra de Jesucristo en la cruz. Es por eso que Cristo le está diciendo a sus discípulos, creed también en mí. ¿Por qué? Porque Él estaba seguro de la obra que iba a hacer y del resultado que Él iba a tener por esa obra. Para que Jesucristo fuera nuestro camino al cielo, Él debía entonces pagar la deuda que nosotros como hombres tenemos para con Dios. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. O sea que si nosotros pecamos, lo que obtendremos de Dios es la muerte eterna. Entonces alguien debe pagar esa deuda porque todos nosotros pecamos delante de Dios. Entonces Jesucristo en la cruz, cuando Él fue al madero, Él cargó el pecado de los hombres,
Y Dios entonces lo tomó en nuestro lugar, por nuestros pecados, por nuestras malas obras, y lo castigó a Él. Y de esa manera, al cancelar esa deuda, Jesucristo se convirtió en el camino al cielo. Y la única forma en que tú, como ser humano pecador, puedas acceder a las moradas eternas de Dios es creyendo que Jesús murió por ti. Si tú crees que Jesús en la cruz murió por tus pecados, si te confiesas a Dios como pecador y rebelde delante de Él, y vas a Dios en oración, pidiéndole perdón en el nombre de Jesús, creyendo que Jesús en la cruz murió por lo que tú hiciste delante de Él, y que al tercer día se levantó de entre los muertos, entonces tú estarás en ese camino. Tú tendrás la verdad que es Jesús, y tú tendrás la vida de Dios que es Jesús. ¿Se dan cuenta cómo toda la salvación de Dios tiene que ver con Él? Si rechazas a Cristo no tienes más esperanza. Sí, la salvación está en ese humilde carpintero que vivió en Judá hace más de 2000 años. Sí, en ese hombre que caminaba por calles polvorientas enseñando la verdad de Dios. Sí, en ese que fue rechazado por su pueblo, negado por un discípulo y traicionado por otro. En él se encuentra la salvación. Sí, en un judío, no de clase alta, sino de clase baja, que vivió pobre, que reclamó para sí mismo la misma gloria de Dios. Sí, en él se encuentra la salvación. Y qué gloriosa salvación hay en él, porque él tiene el valor de Dios mismo y él es capaz de pagar la deuda por tus pecados. Y si tu corazón se ha turbado sabiendo que eres un pecador, sabiendo de que no hay lugar donde te puedes esconder de Dios cuando Él venga por ti, entonces ahora te decimos, no se turbe tu corazón. Cree en Cristo Jesús. Apóyate en Él. Si vas a Dios sin Cristo, serás consumido por tu maldad. Pero si vas a Dios apoyado en Cristo, serás acepto delante de Dios. Porque Cristo será tu abogado. Porque Cristo será tu representante delante de Dios. Cree en Él. Confía en Él. Y alguien puede decir, pero es que yo no puedo creer en lo que no he visto. Eso es mentira, sí puedes creer en lo que no has visto. Hay muchas cosas que tú crees en que no has visto. La distancia de la Tierra a la Luna. Crees en presidentes que nunca viste porque están en la historia. Jamás los viste. Y crees en ellos, no los cuestionas. Puedes creer en Jesús por la obra que Él hizo en la cruz. Miren, escuché la historia de un hombre, de una señorita, que tomó un vuelo porque ella quería practicar paracaidismo. Y era su primera clase. Y la mujer fue junto al piloto y resulta que uno de los motores del avión falló. Y la distancia que había en el vuelo no hacía posible que ellos pudieran ocupar el paracaídas, porque no se alcanzaría a abrir a buen tiempo para resistir el golpe. Entonces, el piloto, que nunca había visto a esta mujer, le dijo a la mujer que no se preocupara, que hiciera exactamente lo que él le dijera. Y la mujer obedeció al piloto. Y este hombre tenía el traje que era para el paracaidismo y ensambló a la mujer consigo. La tomó, se amarraron con el traje y él cubrió su cabeza y su cuerpo con su cuerpo y se acostó debajo de ella. Cuando el avión cayó, el impacto lo recibió él sobre su cuerpo, sin dejar que la mujer recibiera el impacto. Él murió, pero salvó a la mujer. El impacto del choque lo recibió el hombre y la mujer quedó viva. Bien, Jesucristo, algo así fue lo que hizo en la cruz por nosotros, los pecadores. Él recibe el impacto de la ira de Dios. Él ocupó nuestro lugar y es como que Él hubiese abrazado nuestra alma bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Y Él recibe el impacto y Él muere por nosotros. El castigo fue sobre Él. Y ahora si tú crees en Jesús,
Es como que de alguna forma te cobijaras en su regazo, como esta mujer se cobijó en el regazo de este hombre. Y el peso del castigo de Dios será sobre él, fue sobre él. Y tú quedarás libre y saldrás con vida de aquello. Entonces, cree en Jesús. Vas a la eternidad. Es bueno que vayas a esas moradas eternas. Es verdad, como pecador no te deleitas en Dios, pero puedes arrepentirte de aquello y venir a la fe en Cristo Jesús. El arrepentimiento es el cambio de mente. Antes pensaba esto de Cristo, antes pensaba esto del pecado, antes pensaba esto de Dios, ahora cambio. Y voy a Dios, en el nombre de Cristo, creyendo en Él. Y si lo haces, Cristo ha de recibir el impacto del castigo de Dios por ti. Él será tu garante en la salvación. Pero si no, tú tendrás que sufrir las consecuencias solo, sin alguien que abogue por tu causa. Entonces, así como Él le dijo a sus discípulos que no se turbara el corazón de ellos, sino que ellos creyeran en Dios y que creyeran en Él así como creían en Dios, así nosotros ahora como iglesia le rogamos a aquellos que no han creído en Jesús, que si así quieren confiar en Dios para su salvación, crean también en Jesucristo, porque sin Él no hay salvación. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor.